Lucas capítulo 13, verso 1 al 5. Vamos a dar tiempito por los hermanos que les gusta ir a la par de la lectura al momento que se está leyendo. Lucas 13, 1 al 5. Les mencionaba esto, hermanos, porque el camino es angosto y el Señor se aproxima. Ya está, hermanos, ya tienen la porción. Entonces le damos lectura en el nombre del Señor Jesús y dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los gentiles? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y sigue diciendo: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Aquí, hermanos, estamos viendo un relato, porque la gente hoy en día se pregunta, hermanos, por supuesto la que está viva. Hay muchos acontecimientos desastrosos que se han dado en la vida. Hay muchos acontecimientos desastrosos. Familias completas, hermanos, que son devastadas, sea por una tormenta, sea por un deslave, sea por un terremoto. Hablando de los desastres naturales, como nosotros lo podemos enfocar, un bus que se accidenta y se mata a toda la gente, montón de accidentes, hermanos, en los cuales el transporte se va a los precipicios, a los abismos, barcos que naufragan, hermanos, y así sucesivamente, aviones con toda la tripulación que se desploman al vacío, como nosotros hace varios años nos dimos cuenta que aquí en el volcán de Chinchuntepec se estrelló un avión y matazón de gente, hermano. Arriba de los árboles, cuerpos partidos, un motor por un lado, otro motor la jala y es destrozado. Hablando de los desastres, y la gente, hermanos, se lamenta. La gente dice, se conmueve, se duele y medita a la vez, y piensa que porque ahí iba alguien muy malo, quizás sucedió algo. Como una noticia, hermanos, que sale que en una de las iglesias de Estados Unidos, por supuesto católicas, estaban dando en matrimonio a una pareja de gays. Y en el momento que los estaban casando, cae un rayo y se incendió toda la sinagoga, pero ardía en llamas. Eso hace poquito. A mí me compartieron esa noticia, me la compartieron. Pues no sabía yo, me la compartieron. Ardía en llamas. Tal vez alguno de ustedes también ya la vio. Porque dicen que en ese momento que cayó el rayo, hermano, se estaban casando unos gays, homosexuales. Al darse cuenta de esta noticia, mucha gente dice, sí, es que demasiado se pasan, casando hombre con hombre. Esos son los juicios de Dios, dice la gente.
Y suceden desastres también, hermanos, el 31 de octubre. Sí, es que la gente se pasa celebrando esas cosas diabólicas, pero eso expresa toda la gente, aunque no sea creyente, aunque no sea evangélica, se expresa de esa manera, dando a entender de que a veces viene el juicio repentino, porque si hay gente bien mala. Entonces, parecidamente, aquellos muchachos, aquella gente, es decir, los fariseos, hermanos, y muchos de los seguidores que cuestionaban al Señor no con el propósito de aprender, sino con el propósito de tentarlo, de ponerle una trampa para ver en qué palabra hablaba mal, le hacían esta pregunta o le hacían este comentario. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, puesto que ellos eran galileos también. Acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mire, hermano, del primer ejemplo que le estaban poniendo, dándole, hermanos, dándole a entender al Señor, hermanos, de que hay unos pecadores más pecadores que los otros pecadores. Dándole a entender que dentro del pecado hay dos grupos: de los pecadores normales, de los que no se han arrepentido, de los que no se han convertido, de los que no han recibido al Señor, de los que no se han reconciliado. De eso sabemos que todos los que no han venido al Señor son pecadores. Pero ahí va la separación. Y eso es muy fácil para que nosotros lo entendamos. Todo el que no ha venido a los pies del Señor, todos los que no han venido a rendirse para servirle al Señor, son pecadores. Amén. Son pecadores. Pero ahí va la diferencia, donde la gente se puede equivocar. Y hasta dentro de los creyentes puede haber esa lástima, o puede haber esa consideración sentimentalmente hablando, y la palabra lo aclara, que no hay grados ni estatus. Todo aquel que no recibe al Señor como su Salvador, no haga ni bien ni mal, como dice la gente, no tenga ningún vicio, no sea, hermanos, homosexual, no sea asesino, no sea ladrón, no sea avaro, no sea maldiciente, no sea idólatra, aunque no sea de ninguna de estas profesiones. Pero con el hecho de no acercarse a servirle al Señor, es contado como pecador. Mire, hay mucha gente normal que está en contra del ladronismo, está en contra de los desórdenes, de las depravaciones sexuales. Hay mucha gente que está en contra, hermanos, de la corrupción. Mucha gente le gusta que todos practiquemos la justicia. Mucha gente está en contra de la deshonestidad. Pero con el hecho, aunque esté en contra de lo malo, pero con el hecho de no cambiar su forma de vida y servirle al Señor, con el hecho de no entregarse al Señor, está en la misma condición que el asesino, que el sicario, que el secuestrador, que el violador, en la misma calidad está. No sé si me estoy dando a entender. Hay muchas familias en la tierra que no tienen problema con las leyes terrenales porque las cumplen.
No roban, no matan, no violan, no secuestran, no hacen negocios ilícitos, no son traficantes de droga, no son secuestradores de personas para extraer los órganos, no hacen ninguna clase de estas maldades. Nada, nada, nada. Son gente, hermanos, de bien, gente pacífica. Pero con el hecho, esto es lo que quiero aclarar a través de la palabra para que a nosotros, la iglesia, nos quede muy claro, con el hecho de no recibir al Señor y andar por el camino nuevo que conduce a la salvación, por el hecho de no recibir al Señor Jesús como su Salvador, está en la misma calidad que todos los que andan extremadamente perdidos. No sé si usted sabía eso, que el que no ha aceptado al Señor, el que no ha recibido al Señor, el que no se ha reconciliado con el Señor, como lo querramos decir, y usted ve que su vecino es una buena persona, pero con el hecho de que no recibe al Señor Jesús en su corazón, está en la misma calidad, le espera lo mismo si no se arrepiente. ¿Ya sabíamos eso? Dentro de la palabra de Dios, hermanos, el Señor es amor. El Señor ha dado la oportunidad, ha venido dando oportunidades al hombre desde el principio. Le dio oportunidad a Adán y él no la aprovechó. ¿Cuándo es que le dio la oportunidad? Cuando le dijo: de este árbol no vas a comer. Se lo advirtió: te tengo en un buen lugar solo con condición de que me obedezcas solo este mandamiento. Y no lo obedeció. Le dio oportunidad a la generación de Noé. Mientras Noé construía el arca, les dio oportunidad porque le preguntaban qué era eso y por qué lo estaba haciendo. Y sin ninguna duda, Noé les explicaba que venía un diluvio. Les dio oportunidad y el hombre no aceptó. Les dio la oportunidad con la llegada de Lot a Sodoma y Gomorra, ver el testimonio, un hombre justo, un hombre recto. Con su testimonio él predicaba, les dio la oportunidad, mas no quisieron. Ahora, hoy en día, el Señor le está dando la oportunidad a toda la humanidad. Miren cuántas iglesias de diferentes denominaciones. Mire, se oye por el internet la predicación, se oye en las casas de oraciones, se oye en los parques, se oye en las radios, por donde quiera, pero la gente no quiere arrepentirse. No quiere arrepentirse. Prediquen bonito, prediquen suave, prediquen duro, prediquen tosco, prediquen amable, prediquen de la manera que prediquen. La gente no quiere arrepentirse. Y dice la gente: pero Dios no es injusto, a mí no me puede quitar la vida, a mí no me va a alcanzar el juicio porque yo no fumo, yo no tomo. Mire, yo no soy borracho. Yo no digo malas palabras. Y la gente se justifica de esa manera porque dice: yo soy buena persona, no le hago mal a nadie. Si alguien me pide prestado, le doy. Si alguien me pide comer, le doy. Miren, pero ni los cristianos hacen esas obras que yo hago. Correcto. Pero si no se arrepiente y no cambia su forma de vida en el plan de salvación como nueva criatura, dice la palabra que está en la misma posición. Pues esto es lo que aquellos hombres galileos querían darle a entender el Señor. Y les dicen: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores? O sea, esos galileos, dice el comentarista, que probablemente eran unos hermanos creyentes, pero celotes, eran políticos. Era un grupo de celotes, no elotes, no que con Z, celotes, que se oponían al gobierno de Roma,
Entonces, hermano, por esta causa, como ellos se oponían al gobierno de Roma, es como que nosotros nos opongamos al gobierno. ¿Me están entendiendo? ¿Qué provocaríamos al oponernos al gobierno? Directamente, enfrentándolo, haciendo, hermanos, ¿cómo le dicen lo que sale en la calle, hermano? Haciendo protestas. Nos conseguiríamos una vara, nos conseguiríamos la espada. Así dice, ¿verdad? Así dice la palabra. ¿Quieres tú temer la ley? ¿Cómo dice la palabra? ¿Quieres temer la ley? Desobedécela, dice. No por gusto el soldado lleva la espada. Entonces este grupo estaba en contra de Roma, estos galileos. Oiga, dice que estaban en contra de Roma. No admitían, los judíos no admitían, hermanos, que Roma los estuviera manipulando, que los estuviera gobernando. Y como ellos eran un grupo político que se resistía, entonces sin ninguna duda los capturaron, y en los sacrificios que hacía Roma, ahí los mataron y mezclaron la sangre. Entonces eso, hermano, ellos por enfrentarse consiguieron ser muertos de esa manera, como mártires. Oiga, pero ellos por otra causa, no por la religión, no por la doctrina, sino que porque no querían estar subyugados de Roma. Y dice la palabra que entonces los capturaron, y a la hora de hacer sacrificios, hermano, pagano, dice que ahí mezclaron la sangre de ellos. Y eso, cuando los israelitas, cuando los judíos se dieron cuenta que hicieron tal abominación, dice que se encendieron en ira los judíos. Y empezaron no solamente ese grupo político, sino que todo Israel empezó a ponerse en contra de Jerusalén. Y cuando empezó a ponerse en contra de Jerusalén, hermanos, empezó, hermanos, el ataque masivo de Roma contra Israel. Y es por eso que provocó la destrucción en los años 70, después del Señor Jesús, provocó la destrucción de toda Jerusalén por causa de esa oposición. Y eso dependió, hermanos, de la muerte de estos galileos. De ahí dependió, porque este grupito pequeño, ellos se daban a conocer que no estaban de acuerdo, y andaban promoviendo y andaban consiguiendo más personas que los apoyaran, y entonces los prendieron. Y lo que ocasionó Roma con este sacrificio humano fue encender la ira. Y al encender la ira se opusieron en masa, y al oponerse en masa, hermanos, ganaron la destrucción de Jerusalén. Entonces ellos dicen, estos eran más pecadores quizás, ¿verdad, Señor? Por eso es que tuvieron una muerte horrenda, una muerte catastrófica, una muerte fea. ¿Y qué les dice el Señor? Os digo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ellos no andaban en revueltas, pero si no seguían el camino del Señor Jesús, también iban a morir. Y ahí dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé. Una torre era un muro que detenía un estanque, y ese muro se derrumbó con la presión del estanque, se derrumbó y le cayó a 18. Y entonces ellos pensaban de que esas noticias que estaban vigentes, como ahora, hoy en día, se dieron cuenta, yo no sabía eso, que un remolino, un tornado cayó en el centro y destruyó parte de una escuela y unas estructuras también de unos negocios, y que unos vidrios de no sé qué. Y alguien puede pensar, Dios está enojado, y mira, y es a ver quién había, que directamente ahí cayó, había alguien malo. O sea, esos son los pensamientos que llegan en la gente que se quiere justificar que ella sigue viva porque es buena. Mire, el bus se estrelló, todos se mataron y solo yo quedé porque yo soy bueno, dice, y ni siquiera quiero obedecer la palabra de Dios, Entonces la persona es ahí donde se confunde y dice que porque va quedando, mire, mis vecinos todos porque eran malos se murieron en la pandemia, pero yo como soy bueno, aquí estoy, Diosito me guardó, dice, y no quiere nada con el evangelio.
¿Se da cuenta que fácil se confunde la gente y no quiere nada con el evangelio? Entonces la persona se justifica y dice, es que ellos eran malos. Y él se creía bueno porque quedó y ni siquiera quiere caminar en el evangelio. ¿Me están entendiendo? Entonces aquí el Señor les aclara, no, os digo que si ustedes no se arrepienten, que no han hecho semejantes cosas como las que lo que ellos estaban practicando, o ustedes piensan porque murieron en una muerte tan horrenda, piensan que ellos eran más pecadores. No, todos morirán igualmente si no se arrepienten. Mire cómo es la medida del Señor, hermano. Él es amor y es fuego consumidor, todo o nada. El Señor no quiere nada a medias. Somos temerosos o impíos. Pecadores ya no, porque de esa área, de ese estatus o de esa parte ya pasamos. Pecador es aquel que no conoce nada de Dios, que nunca ha hecho pacto con el Señor, que nunca se ha acercado a oír palabra de Dios. Ese es el pecador. Y el impío es aquel que conoce de la ley de Dios y no la quiere poner por obra. Ese es el impío. Por eso ustedes han escuchado que el impío está dentro de las iglesias también, de las casas de oraciones. Impío es aquel que conoce la palabra de Dios y no la quiere poner por obra. Pecador es aquel que no obedece nada de ley, nunca se ha sometido, no conoce, no ha hecho pacto. Ese es el pecador. Entonces dice la palabra de que todos morirán de igual manera, aunque de diferente muerte. Aunque de diferente muerte. ¿Por qué razón? Porque aquellos creían que cuando alguien moría por una muerte súbita quiere decir de repente, una muerte desastrosa, a pasarse a la calle va y el tráiler lo dejó deshecho como carne molida. Y otro se muere con muerte natural, respirando, se le fue el oxígeno y se murió. Es que él era bueno. Y aquel que quedó como carne molida en la calle, que le pasó la rastra, ¿cuántas llantas son, hermanos, de las rastras? 22, 18, ¿cuántas? 18 ruedas. Que le pase a una persona que ni los huesos quedan enteros, hermano. Cualquiera puede decir, es que ese quizás era requete malo. Está en el dilema que cuántas ruedas tiene la rastra. ¿Verdad que, hermano, cualquiera puede pensar eso? Ya se pusieron a pensar eso ustedes. Como aquel bus que se llevó la vez pasada, hermanos, hace años, que se lo arrastró la correntada en la Málaga. Aquel bus que iba lleno de cristianos. Iba lleno, y cualquiera puede decir, es que como eran quizás malos, no eran de la fe, y como ellos, a saber qué venían de hacer, y estaban fingiendo que eran hermanos, cualquiera puede juzgar. Pero dice la palabra, pero si no os arrepentís, también todos vosotros pereceréis. ¿Cuál es la condición para no morir en pérdida? Estar caminando como nueva criatura, caminar como hijos de Dios. Hermanos, quiere decir esto, que la garantía no es estar dentro de la casa de oración, que no me dejo de congregar porque tengo miedo que si algún día ya me alejo del todo, me puede pasar algo. La garantía no es estar en la casa de oración, la garantía es estar arrepentidos y convertidos todos los días. Esa es la garantía, que andemos como nueva criatura. De modo que si alguna está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas en el Señor Jesús. He aquí todas son hechas nuevas. La garantía para que nosotros andemos en estos tiempos donde los juicios de Dios se van a empezar a desatar, hermanos, con más furia. Para que nosotros andemos con garantía, tenemos que arreglar más nuestras vidas. Tenemos que andar, hermanos, en pasos rectos delante de Dios. Mire, en otros países están sufriendo, nosotros hasta aquí no hemos padecido nada.
En otros países, avalanchas. En otros países, hermanos, los bosques se están incendiando sin que nadie les prenda fuego. Los rayos solares están quemando esos bosques. Y cuando estos bosques ya están, hermanos, calcinados, entonces después viene la nieve. Y la nieve, como no tiene dónde agarrarse, vienen deslaves. Y esos deslaves hacen matazón de gentes. Y hay tornados que arrasan en ciertos estados de Estados Unidos, hermanos, que todos los años se esperan tornados y barren con las casas. Sufren inundaciones, sufren tornados, sufren terremotos, sufren tsunamis, sufren incendios. Y aquí alcanzamos un tornadito, solo la muestra, pero es por el calentamiento global. Cosas fuertes vienen. Y dice el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera, dice el Señor. ¿Se da cuenta qué terrible es? Y hermanos, es que todos los desastres del Señor, cuando aquellos hombres empezaron a contarle, y Él les hizo el complemento del comentario con aquellos galileos, el Señor no apartó ni les dijo que los desastres que vienen, los desastres que recibe el ser humano, no les dijo que no era por causa del pecado. El Señor lo que separó, hizo un stop y les aclaró, es que no hay menos pecadores y más pecadores. Todos mueren por igual, por el hecho de no arrepentirse. Eso es lo que el Señor les aclaró. Que no hay más pecadores ni hay quien que peque menos. Para el Señor todo lo que es pecado. Pero Él no les dijo que no les había sucedido estas cosas por causa del pecado. Claro, por causa del pecado son todos los desastres, hermano. Así lo entendemos, ¿verdad? Por causa del pecado. Veamos lo que dice aquí el libro de Génesis 3:19. Génesis 3:19. Esto es desde el principio. Toda la maldición que hay en la tierra es por causa de la desobediencia. Todo lo que sucede es por causa del pecado. 3:19. ¿Por qué está el calentamiento global? Por causa del hombre. ¿Estamos de acuerdo? Por causa de nosotros. ¿Por qué morimos? Por causa nuestra, por la desobediencia. ¿Por qué las hermanas tienen dolor o las hembras tienen dolor en los partos, en sus preñeces? ¿Por qué tienen extremos dolores? Por la desobediencia. ¿Por qué nosotros nos fatigamos al trabajar? Por la desobediencia. Todo es por el pecado. Adán no padecía nada de estas cosas que le he mencionado, porque estaban en el bien hacer en el paraíso. Dice así Génesis 3:18, pero veamos desde el 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Por causa de la desobediencia, hermanos, vienen desastres y cosas que nosotros no nos gustan y no queremos. Y ahí va el detalle. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Entonces, ¿verdad que no hay de qué quejarnos? Es la paga de la desobediencia. Y Adán, en la eternidad, cuando vivió dentro del Edén, él no comía con dolor el pan de cada día. No lo comía con dolor ni con fatiga. Y sigue diciendo: espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al polvo de la tierra. El Señor dio la sentencia que el hombre, desde que nace hasta que muere, de sufrimiento. Pero ¿por qué? Es la pregunta. Por causa del pecado, hermanos. Por causa de la desobediencia. Hasta que descienda, no va a vivir en paz.
con dolor, con fatiga, con cansancio, con molestia, con ayes. Por eso es de preocuparnos mucho que ya vamos entrando a la vejez, porque estamos viendo el testimonio de muchos hermanos que ya están ancianos y solo se pasan lamentando. Y por más que se ore, no se les quitan los ayes. Está establecido, lo dijo Salomón, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo contentamiento. O sea, el gozo, la paz, la felicidad, la tranquilidad, la bonanza, la salud, se va y ya no regresa. Ya no regresa. Se va la salud. La enfermedad viene a anclarse. Diga, en los cuales digan, ya no tengo contentamiento. Se va el gozo de la salud, de que puede disfrutar todo lo que usted quiera gustar. Se va ese gozo. Que le gusta la sandía, ya no puede por el ácido úrico. Que le gustan las carnes asaditas, las carnes fritas, pero ya no puede por el ácido úrico. Que le gustan los cócteles de camarón, no puede por el ácido úrico. Que le gusta el café, que le gustan las pupusas, ya no puede por la gastritis. Y que le gusta esto, ya no puede por el colon. Antes que vengan los días malos en los cuales diga, no tengo felicidad. Dice la palabra, dicho y hecho, así es. Por mucho que nosotros querramos consolar a nuestros hermanos, no podemos ayudarles con el dolor. No podemos. Pero vale la pena andar en pasos rectos delante de Dios para que este leve sufrimiento que todos vamos a atravesar de la vejez y de la muerte del aguijón, hermanos, valga la pena haber sufrido dentro del Evangelio para que en aquel día el Señor nos corone y nos dé un cuerpo nuevo. Vale la pena. Para eso es el consejo. Dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Aquí el Señor no habló de indemnización, no habló de jubilación. Dice hasta que mueras. Qué galán que yo le diga a mi esposa, mire, yo cumpliendo los 60 años, hasta ahí voy a trabajar. Y de ahí me voy a dedicar a pedir. Qué galán que así fuera, hermano. Y que otra hermana diga, mire, yo hasta ya tengo 60, ya no puedo trabajar, hoy me voy a dedicar a pedir, porque la palabra de Dios dice que todo el que pide reciba. Así que si hay 100 hermanos que me den $1 diario, son 100 diarios que voy a ganar. Ya va haciendo su proyección bien bonita, ¿verdad? Que pida $30 o $40 semanal, la paso bien toda la semana y sin trabajar, porque ya no puedo, soy anciano. No, dice la palabra, hasta que mueras, te vas a rebuscar por el pan de cada día. No es así, hermano Valeriano. Lamentablemente a mí no me gusta, pero la palabra de Dios así dice, ¿verdad, hermana Dorita? Así dice, pues claro, para los vivos está hablando la palabra, hasta que mueras, dice. Por eso muchos hermanos que son empleados y fueron jubilados, ven de qué manera se siguen ganando el pancito, o hasta qué año va a trabajar y de ahí va a dedicar a pedir, hermano. Él va a ir allá a limpiar, ni a limpiar, a pedir, a sacar la mano allí para que le den una monedita. Dice hasta que mueras, pero todo esto es por causa de la desobediencia. Y llamó a Adán el nombre, sigue diciendo, y dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo al hombre y su mujer túnica de pieles y los vistió. Bien, eso es lo que está en Génesis. Hasta el 19 vamos a leer. Por causa de la desobediencia, el Señor sabe
Y entendió y les aclaró a aquellos galileos que sí, la gente muere súbitamente por causa del pecado, pero aquellos creían que porque habían muerto antes de tiempo porque eran más pecadores. Y el Señor les aclara, no, de igual manera, si ustedes no se arrepienten, también van a morir. Y el Señor ahí les estaba profetizando que aunque no murieron, oiga, aunque no murieron en ese momento, pero esta gente que no se arrepintió, no se convirtió, no caminó en el camino de salvación, esta gente murió. Miles murieron en Israel. Miles murieron cuando Roma destruyó toda Jerusalén en los años 70. Miles murieron. Veamos Proverbios 24:16. Proverbios 24:16. Dice así, mire hermano. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Pero los impíos caerán en el mal. Entonces, como esta gente conocía esta parte de la palabra de Dios, creían que aquellas personas, porque les había sucedido estas cosas que era mencionado en toda Jerusalén, y se daban cuenta, aunque no había internet, no había televisión, pero se daban cuenta, hermanos, de las muertes horrendas que habían sucedido con ciertas personas. Y el Señor les dice, si ustedes no se arrepienten, van a perecer de la misma manera. Porque no hay pecador pequeño ni pecador grande. La paga del pecado es muerte, y todos van a pagar con la muerte, les digo en pocas palabras. Mas el regalo de Dios es vida eterna. Eso es lo que el Evangelio anuncia. Eso es lo que el Evangelio dice. La realidad en el estado que se encuentra el ser humano desde la caída del primer hombre, y la oportunidad que Dios da. Y eso es lo que la gente no entiende, la gente no quiere. Hermanos, que no se trata de que yo soy buena persona, no se trata que yo no robo, no se trata que yo no miento, no se trata que yo no hago esto y lo otro. Se trata de arrepentirse, se trata de convertirse, se trata de cambiar de forma de vida para escapar de la ira venidera y del juicio eterno. De eso se trata. Porque hay quien que se arrepiente fuera de tiempo. Veamos aquí que hay arrepentimiento fuera de tiempo, hermano. Hay arrepentimiento, pero cuando ya no se puede. Veamos lo que dice aquí, hermanos. Primer libro de Samuel 15:22. Primer libro de Samuel 15:22. Dice así. Esto se refiere a Saúl. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor y Él te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y se arrepintió y le pidió perdón y le dice: no volveré contigo. Y el Señor te ha desechado porque tú desechaste su palabra. Y pidió perdón, se arrepintió. Hay momentos en los cuales ya no vale el arrepentimiento.
Hay momentos en los que ya no se puede, ya, aunque la gente se arrepienta, ya no vale. Y mucha gente se siente mal porque dicen que uno se hace el dueño del reino de los cielos y que uno cierra la puerta. Es la palabra. Y por esa causa, hermanos, nosotros advertimos que mientras hay vida, hay esperanza. Dice, se está muriendo, está agonizando, y le hacen levantar la mano cuando ya está dando último suspiro. Acepta al Señor como su Salvador, y se fue. Ay, pero gracias a Dios que recibió al Señor, dice. Y el bautismo, ni se arrepintió, ni se convirtió, ni se bautizó. Es que es por el acto de fe. Él recibió al Señor en su corazón, así como aquel que estaba en la cruz, aquel hombre que ni se bautizó ahí en el momento antes de morir. No, pero el Señor ahí todavía no había derramado su sangre. El Señor todavía allí no había expirado. El Señor allí no había, hermano, dado el mandamiento del bautismo. Es muy diferente. Estaba al otro lado del pacto, al otro lado. Por eso el Creador así decidió darle la vida eterna. Pero media vez expiró el Señor y dijo, consumado es. Ahí se ratificó, se confirmó el nuevo pacto. Ahí entró en vigencia la nueva fórmula para alcanzar la vida eterna. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere y que no fuere bautizado, será condenado. ¿Se da cuenta? Ya es condenado. No será, no, que ya es condenado. Marcos 16 dice, mas el que no creyere ya es condenado. Y la gente engañando a la gente. No, pero reciba, padrecito, venga acá, pastorcito, mire, se me está muriendo. Y está vomitando porque se le deshizo el hígado de tanto beber, y de tanto beber espuma está echando porque se le deshizo el hígado. Pero gracias a Dios que se fue con el Señor, porque Él lo aceptó antes de morir, dice. Puras mentiras. El Señor quiere que el hombre se arrepienta mientras tenga esperanza. Mire, otro hombre que se arrepintió, pero estos son aquellos que rechazan la gracia de Dios. Estos son aquellos que rechazan la gracia de Dios, que rechazan la palabra de Dios, en el caso de Saúl. Pero en el caso de Saúl, que rechazó la bendición, y cuando se dio cuenta que lo que había perdido era bastante, ¿qué pasó? Él se arrepintió y deseó y la procuró con lágrimas, pero ya no había más. Y se arrepintió y lloró y la pidió a su padre la bendición, y ya no hubo más bendición. Otro hombre que se arrepintió y ya no hubo oportunidad fue Judas. Mateo 27:3, veamos acá. Mateo 27:3. Por eso, hermanos, no se entristezca. No nos entristezcamos. Es que allá son más. Pero más ¿cómo? ¿Más en la carne o más en el espíritu? Juguetoneando al evangelio, jugando de que son hermanos, bromitas por aquí, bromitas por allá, chistes por aquí, chistes por allá. Las palabras que nosotros usamos en castellano, relajeando. Y dice la palabra, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Somos más, pero admitiendo el pecado para hacer número. Somos más, pero tomando en cuenta, hermanos, al que deja mucho que hablar en el testimonio para ver más grande el número. Somos más, pero más, creciendo en pecado, más en volumen y cero calidad. A eso me refiero, que no se preocupe. Procuremos ser hallados delante de Dios dignos de escapar de la condenación eterna. Procuremos ser oro. Procuremos salir aprobados delante de Dios. Esa es nuestra meta. Mejorar nuestros caminos para que la gracia de Dios abunde. ¿Cuál es el éxito, hermanos?
¿Cuál es el éxito en el Señor? ¿De dónde depende el éxito en el Señor? ¿De dónde depende la prosperidad? Donde hay paz y santidad, donde hay armonía, ahí hay bendición, dice la palabra del Señor. Pero ¿cómo usted va a creer que hay abundancia? Hay abundancia de miembros donde se recrean en el pecado, donde se recrean en la falsedad, en la mentira, en el engaño, palabras aduladoras, palabras lisonjeras. Ahí no hay gracia de Dios, ahí hay volumen, ahí hay levadura, ahí hay falacia. Necesitamos ser genuinos creyentes delante de Dios. Como aquellos 4 hebreos, no estaba toda la congregación en Babilonia, solo eran 4 hebreos, pero aquellos alumbraban y eran aprobados delante de Dios. Aprobados delante de Dios. Arrepentíos o pereceréis de igual manera. Aquellos 4, aunque fueron condenados a muerte, no perecieron, porque eran gente convertida, gente temerosa. Y al contrario, los que murieron fueron los 120 sátrapas, los 120 magistrados, con toda su familia. Ellos murieron por ser perversos, por ser maleantes, queriendo destrozar la vida de aquellos santos de Dios. Esos perecieron porque había malicia, había maldad en su corazón. Aunque planificaron la muerte de Daniel, ellos fueron devorados por los leones. Aquellos, aunque planificaron la muerte de Ananías, Misael y Azarías, aquellos soldados que los arrojaron al horno de fuego, ellos fueron quemados, y aquellos varones no, porque eran temerosos de Dios. O sea, no eran copia, no eran fantasía, no eran fachada, como decimos, eran genuinos, eran convertidos, eran verdaderamente hijos de Dios. Pero sigamos por aquí. Dice también, hermanos, por aquí, Hechos 8:22. Otra persona que se arrepiente, pero se queda con mucha duda. Y nosotros, si nos arrepentimos, tenemos que estar bien seguros que el Señor nos ha perdonado. Bien seguros, hermanos, de que tenemos vida. Bien seguros que tenemos la vida eterna. Hechos 8:22. Mire cómo dice aquí. O sea, el tema de arrepentimiento es bueno, pero hay etapas en las que ya no se puede arrepentir. Aunque la gente se arrepienta, ya no le es válido. Aunque prediquemos que hay que arrepentirse, y porque no te has arrepentido, y porque hay que arrepentirse, pero hay quien que se arrepiente y ya no. 8:22 dice, Hechos 8:22 dice así, mi hermano: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Cómo le dijo el apóstol Pedro? Arrepiéntete por si quizás el Señor te perdone. Hermano, cometió falta delante de Dios. ¿Qué hizo? Besó a otra mujer que no era su mujer. Solo un beso le di, dice, solo un beso nada más. Y dice fornicación, y besar no es fornicación, solo un beso le di. Bueno, pero si su esposa lo perdona, no hay problema. No se siente celosa, hermana, lo perdona. Sí, que se salve. Ay, que vean cómo salen. Solo un beso le dio a la mujer extraña, dice. Ay, que vean. Perseveren, hermano, a ver si Dios les perdona. Qué feo eso, ¿verdad? Que ni los ministros vean aquello con seguridad. Ay, persevera. Allá el Señor es cuenta suya, pero usted haga el ánimo, siga adelante, a ver si el Señor le perdona. Es que solo una cerveza me tomé, fíjese, y ya yo no me di cuenta si me acosté o no me acosté. Dicen, me acusan que yo me acosté con la vecina,
pero que una cerveza sí, yo me acuerdo, cree que con una cerveza no se va a acordar que si se acostó o no se acostó con la vecina. Pero usted persevere, o sabe que haga 7 ayunos para pedirle al Señor una revelación. El Señor me dijo que me voy a salvar. Pues siga perseverando. Usted dice que se va a salvar, siga. Pero la palabra de Dios dice que ya no hay oportunidad. Qué feo es seguir trabajando con dudas si le van a pagar, porque la conciencia le dice que quebró la vasija, que se quebró, que arruinó todo. No, es bueno caminar pero con garantía. Es bueno caminar con garantía, aunque se arrepienten. Por eso muchos que fallan en la obra del Señor, ahí están dentro de cualquier casa de oración se encuentran, porque tienen miedo que si se salen del todo van a ser cortados. Pero sus almas les dicen que para dónde van, están afligidos. Ríen, cantan, participan, son misioneros y todo, pero su conciencia le dice para dónde va. Qué terrible es estar trabajando así en la obra del Señor. Se arrepintió y ahí está caminando. Como dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Está perseverando, pero ya cadáver. No, por eso viene el mensaje, para que nosotros nos arrepintamos. Hay varias formas, etapas en que arrepentirse. El arrepentimiento que viene del pecador hacia el camino del Señor, el arrepentimiento de nuestras faltas leves que no son pecados de muerte, y el arrepentimiento fuera de tiempo. ¿Cuál vamos a aprovechar nosotros? Dentro del camino del Señor, y las almas que no le han recibido tienen la oportunidad para arrepentirse. Tienen la oportunidad, porque dice que si no se murió en el accidente, si no se murió que se hundió el barco, si no se murió en el viaje del avión, si no se murió en el tren, si no se murió en la calle, si no se murió de aquella moto que lo aventó por allá, si no se murió cuando se estrelló el carro y él quedó con vida, pero siempre va a morir, y para condenación eterna. Eso es lo que el Señor estaba aclarándole a aquellos. Ustedes piensan que porque ellos eran más. No, el que sea más pecador o poco pecador, todos van a morir por igual. El Señor en su misericordia, hermano, les aclaró a aquellas gentes. Pero a la iglesia, veamos, Apocalipsis 2.5, a la iglesia. Apocalipsis 2.5, dice así, mire, hermano. No se trata de pasar el tiempo como yo me estoy congregando, como que es un deporte, como que es una costumbre. Yo tengo que estar en alguna religión. No, nuestra mentalidad es mejorar nuestros pasos día con día. Que no nos confiemos, esa es la misión, mejorar nuestros pasos día con día. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Hay celo en la obra. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Mire cuántas cualidades bonitas. Dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado mi primer amor. No, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aunque tengamos un historial de buenas obras, pero si hemos dejado el primer amor, dice, hermano, esa entrega, esa devoción, hermano, esa tranquilidad, esa paz, esa sinceridad con la que se le buscó al Señor al principio, si lo hemos dejado, dice, arrepiéntete y recuerda de dónde has caído. Y le menciona todo lo bonito, pero al final le dice, ¿te acordás cómo te entregaste al servicio de mi obra? ¿Te acordás con qué devoción, con qué amor me servías? O sea, el Señor quiere que nosotros nos mantengamos como la luz de la aurora, de aumento, no estancados ni en mengua, sino de aumento.
dice a la iglesia que se arrepienta. Veamos también aquí en el 2:14, aquí más adelantito, aquí mismo. Dice, pero tengo unas cosas. Este es para la otra iglesia. Esto fue para las iglesias de Asia. ¿Y ahora qué nos dirá el Señor a nosotros? Oscar Chávez, arrepiéntete de lo que estás haciendo. Gerardo, arrepentite de lo que estás haciendo. Que el Señor nos empiece a decir así, hermano. Y nosotros sorprendidos, Señor, pero yo soy bien trabajador, yo soy esforzado, yo soy santo, ya estoy bautizado, soy un anciano, pero que me diga, arrepentite de lo que estás haciendo. ¿Y qué, Señor? ¿Y que me diga? Que nos diga el nombre a cada uno, hermano. Esto era para las 7 iglesias. ¿Y qué nos dirá el Señor ahora, hoy en día? Usted y yo sabemos de qué debemos de arrepentirnos. Dice aquí en el 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, permitiendo el pecado. Permitiendo el pecado. Él no pecaba, pero permitía. Eso es bien delicado. Así de que, hermano, el consejo creo que está muy claro. Y en el 3:1-3 está otro consejito ahí siempre de Apocalipsis. 3:1-3. Veamos el último. 3:1-3 de Apocalipsis. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mi hermano, esas iglesias que eran fuertes y con gran apogeo y gran virtud de Dios, tenían muchas cosas de que tenían que arrepentirse. Y la pregunta es para popa: ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Tenemos que cambiar. Yo no sé su vida privada, usted no conoce mi vida privada, pero sí nosotros personalmente sabemos qué cosas estamos haciendo y que la conciencia nos dice, eso no lo hagas, y lo seguimos haciendo porque ya no nos reprende el corazón. Ya se está cauterizando, ya lo llamamos normal, ya lo llamamos común. Siempre hay de qué arrepentirse, siempre. Por lo tanto, hermanos, estemos al día delante de nuestro Dios, porque los juicios de Dios vienen sobre esta tierra y nosotros tenemos que estar a salvo en la mano de Dios. Paz del Señor Jesús a todos, hermanos.